Buenos días, mi nombre es María Dolores García Perea y soy investigador educativo del Instituto Superior de Ciencias de la Educación del Estado de México. La ponencia del trabajo que he preparado para este evento es El juego en la educación preescolar, comunidades de investigación y vida cotidiana. Antes de presentar el contenido del trabajo, quiero hacer las siguientes precisiones. El objeto de estudio de este trabajo y de la investigación que se realiza gira en torno al concepto de juego. 5 son los objetivos que se pretenden lograr en este trabajo. Todos ellos giran en torno a la manera en que ha sido estudiado el concepto de juego. 3 son los referentes, el contexto que se ha elegido en el trabajo: educación preescolar, vida cotidiana y comunidades de investigación. Y por último, quiero señalar que todos los juicios, como las afirmaciones que se presentan tanto en esta presentación como en el documento escrito, son resultado de un diagnóstico que se ha realizado. En el caso de la educación preescolar, se revisaron 7 documentos oficiales, los cuales están estrechamente vinculados con la reforma integral que recientemente se aplicó en México. En la vida cotidiana, se tiene un referente empírico sobre las maneras o los comportamientos que tienen los jugadores al jugar. Y en este caso, nuestros referentes son nuestros sobrinos, nuestros nietos, los hijos de los vecinos, etc. Y en relación a las comunidades de investigación, se revisaron las tesis de 2 instituciones de posgrado, se revisaron artículos de revistas que se encuentran en IRESI y se revisaron ponencias de 2 eventos representativos en la República Mexicana. Bueno, pues entrando ya al contenido del trabajo, la primera pregunta es: ¿qué pasa con el concepto de juego? Lo primero que se dice que en comparación a otros temas como educación, docente, se encontraron muy pocos trabajos que estudian el concepto de juego. Es más, casi no se encontró ningún trabajo que haga un debate sobre las nociones que se hacen sobre el concepto de juego. Otro problema que se descubrió es que generalmente los trabajos reducen el sentido originario del concepto de juego. Otro, generalmente, al juego lo ubican como una actividad exclusiva del aula escolar, de las instituciones educativas. Y por último, la mayoría de los estudiosos sobre el juego desconocen el sentido originario del concepto de juego. Las causas son muchas. Solamente para señalar una, es que la mayoría no construye la historia del concepto de juego. Por lo tanto, no pueden identificar los sentidos, las acuñaciones, los análisis amplios, los análisis reducidos, y por lo tanto no pueden comprender el modo de ser del concepto de juego. Segunda pregunta: ¿cómo ha sido interpretado el concepto de juego? Pues lo que puedo decir es que tanto en la educación preescolar como en la vida cotidiana generalmente se privilegian 2 enfoques: el enfoque pragmático y el enfoque instrumental. En el caso de las comunidades de investigación, también se recuperan estos 2 enfoques, pero también se agregan otros más. Por ejemplo, se hace la distinción entre el juego y el comportamiento del jugador, y también se hace una distinción entre la condición lúdica del juego, pero también su carácter serio. Con respecto a la tercera pregunta, ¿cuáles son las nociones privilegiadas? De manera muy sintética, señalo: en la educación preescolar, todas las nociones que se desarrollan sobre el concepto de juego giran sobre la condición fisiológica del ser humano y se argumentan a partir de 3 teorías: la teoría conductista, la teoría cognitivista y la constructivista. En el caso de la vida cotidiana, los enfoques que se incorporan es la condición de opción y la condición de alternativa. Y generalmente las nociones giran en torno a 3 aspectos: diversión, descanso y entretenimiento. En el caso de las comunidades de investigación, es importante señalar que además de los enfoques señalados en los otros ámbitos, también se recupera el enfoque de proceso, que tiene que ver con el proceso de la condición de historicidad del ser humano, pero también con sus procesos de formación. En el acetato
o en la diapositiva se muestran diferentes nociones que se han encontrado. Lamentablemente, estas nociones no tienen un sustento filosófico ni tienen una interpretación y una argumentación sólida. Pero para los estudiosos del tema, estas nociones son el punto de partida para seguir profundizando sobre su contenido y sobre el sentido que se resalta. Con respecto a por qué se estudia así y no de otra manera, lo que puedo decir es lo siguiente. En la vida cotidiana no se estudia el concepto de juego. Ahí se vive, ¿no? En el caso de la educación preescolar, las nociones de juego que se han privilegiado se debe a los campos disciplinarios que se eligen, que generalmente son los que se encuentran ahí en el acetato, ¿no? En el caso de las comunidades de investigación, ha sido muy grato descubrir que el juego ha sido estudiado desde diferentes disciplinas. Esto nos hace comprender que el juego sigue vigente y que además hay personas preocupadas por buscar ese sentido originario del juego y sobre el impacto que tiene en la vida de los seres humanos. Por ejemplo, algo que me ha llamado mucho la atención es que la tanatología es una disciplina que ya se utiliza para estudiar el juego. Con respecto a por qué habilitar su sentido originario y cuál es su sentido originario, pues lo primero que tengo que señalar es que para poder entender este sentido originario que tiene que ver con los procesos de formación, con los procesos de concientización que tiene el jugador al jugar, pues lo primero que tenemos que tener muy claro es que hay una gran diferencia entre el juego y el jugador. En el caso del juego, son varias las características que tiene el juego, pero lo que quiero enfatizar son 3 aspectos. 1, que el fin del juego es el juego mismo, ¿no? No es el ser humano, sino es el juego mismo. 2, de que el juego puede ser jugado en el mundo irreal, pero también se juega en el mundo real. Y la tercera es que el jugador tiene que seguir ciertas características para poder jugar. Veamos en el jugador. La primera característica es que el jugador tiene que apegarse a las reglas del juego, porque si no las sigue, pues no puede jugar, ¿no? Pero también tiene que abandonarse a él, porque hay toda una serie de condiciones que hacen que el propio jugador se abandone el juego, se abandone al jugar tanto en el mundo irreal como en el mundo real. Y la tercera característica que quiero señalar es que el jugador al jugar se autopresenta, ¿sí? Generalmente esta autopresentación es más genuina cuando es en el mundo irreal, porque sabe que al terminar no va a pasar nada. Pero también en el mundo real se juega y el jugador se autopresenta como tal. Y también otro elemento más es esta condición de arriesgarse, ¿sí? Que se observa tanto en el mundo real como en el mundo real. Ahora, quiero recalcar que el sentido original, como ya lo dije anteriormente, tiene que ver con el proceso de formación del jugador cuando se entrega de lleno al juego, ¿no? Y este proceso de formación tiene que ver con el acceso a la cultura. Por lo tanto, para poder ver esta importancia del juego en el sentido amplio, en su sentido originario, tenemos que ver que no hay una separación entre la condición lúdica y la condición seria del juego. Ambas forman una unidad muy especial que generan que el jugador tome conciencia de cómo es él en el momento de jugar. Y es que hay que tener en cuenta que cuando se juega, el jugador se autopresenta. Y esta autopresentación es mucho más real, como lo dije anteriormente, en el juego jugado en el mundo real que en el real. Pero si el jugador se da cuenta de esa capacidad de arriesgarse, de esa capacidad de innovar, de crear en el juego del mundo irreal, también lo puede hacer en el mundo real.
porque el juego de alguna manera tiene que ver con el proceso de darse cuenta de cómo es realmente la persona que juega. Por eso se dice que el juego, en su condición originaria, en su condición filosófica, en su condición de hermenéutica, el juego permite que el propio jugador se forme al descubrir lo que es capaz de hacer en el juego del mundo real y llevarlo al mundo real. Entonces, desde este punto de vista, desde el punto de vista originario, el juego forma parte de la vida, forma parte de la humanidad. Por lo tanto, todos los seres humanos jugamos. Y es falsa esa idea de decir que dicen muchos autores que solamente los niños juegan. No, yo creo que también todos los jugadores, independientemente de su edad, de su sexo, de su profesión, de su condición social, juegan, ¿no? Ahora, ¿quiénes son las personas que tienen que decirle al jugador que esa manera, esa actitud, esa autopresentación que tienen al jugar en el mundo irreal, también la pueden vivir en el mundo real? Pues bueno, los primeros que tienen que darse cuenta de ello es el jugador. Tiene que ser capaz de reconocer que lo que es capaz de hacer en el mundo de la ficción, también lo hace en el mundo real, ¿sí? Nosotros, también los docentes, los padres de familia, los amigos, tenemos que decirles al jugador, esto que tú haces en el juego del mundo real, también lo haces en la vida real. Asumes riesgos, te atreves a hacer cosas y esa manera de autopresentarse con riesgos hace que uno se forme, hace que uno tenga experiencias, porque al final la importancia del juego radica en que este juego nos permite transformarnos y construirnos continuamente cuando uno descubre que uno es capaz de hacer muchas cosas tanto en el mundo irreal como en el mundo real. Pues bueno, estas de alguna manera son los aspectos que quiero explicarles de manera verbal, pero que lo van a encontrar de una manera más desarrollada en el documento. De ahí que los invito a revisar el documento y muchas gracias por su atención. Que tengan buen día.